Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts. Quisiera simplemente compartir una reflexión, unas palabras del apóstol Pablo, que se encuentra en la Biblia y especialmente en un libro que se llama la carta o las epístolas a los Gálatas. Si no tiene Biblia, yo le animo a que pueda arrimarse a alguien que la tiene, o un ujier le puede prestar una Biblia y si alguien le ayuda puede encontrar dónde está escrito. ¿Por qué insisto en esto? Porque lo que voy a decir no es invento, no es producto de nuestra propia teología, razonamiento o creación, sino que es algo que la Biblia misma lo dice. Y es importante que nuestra fe esté arraigada en lo que dice la Biblia, no en lo que dicen los seres humanos o los hombres, sino en lo que dice la Biblia, que entendemos es palabra de Dios para nuestra vida. Así que es un hábito que deberíamos tener todos. Algunos lo tienen ahora en papel y quizás la mitad de la congregación lo sigue en el teléfono, ¿no? Porque tenemos versiones digitales que podemos seguir la Biblia. Pero es muy importante que sepamos lo que pensamos, de dónde lo sacamos, qué es lo que dice la Biblia. Y necesitamos arraigar nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4 y en el verso 4. Gálatas 4, verso 4. Y voy a leer desde el 4 al 7. Gálatas, verso 4, del 4 al 7. Y este para mí es un resumen bien claro de lo que se trata la Navidad y el propósito por el cual vino Jesús a la tierra. Entonces vamos a leer Gálatas 4, verso 4. Quizás tengamos versiones diferentes, pero les invito a que leamos juntos, en voz alta, lo que dice. Creo que alguno tiene la Reina Valera 60, otro la Nueva Internacional, pero a ver si nos animamos a leer juntos desde el 4. ¿Qué prefieren que lea, de la Internacional o de la Reina Valera? Internacional, bueno, da lo mismo. Vamos a leer a partir del verso 4 entonces, Gálatas 4, verso 4, todos juntos. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Como hijo eres heredero. Dios te ha hecho también heredero, disculpen. Muy bien, esta va a ser la base de lo que vamos a pensar en esta noche. Voy a orar antes de seguir. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra, la revelación que tú nos has dado a través del apóstol Pablo, de tus planes y propósitos en enviar a Jesús a la tierra. Y te pido en esta noche que tú nos hables al corazón. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Es un pasaje muy lindo porque dice varias cosas acerca del plan de Dios para nuestra vida y para el mundo. En primer lugar, y esto lo hablamos hace unos domingos atrás, ¿no? Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y lo que habíamos subrayado en ese momento es: Dios tiene control de los tiempos, Dios tiene planes y Dios va ejecutando un plan que se va desarrollando en el tiempo. Cuando vino Jesús a la tierra fue el tiempo de Dios para hacerlo, ni antes ni después. Y hay cosas que pasan en tu vida y en la nuestra que son en el tiempo de Dios y están hechas por Dios para que sucedan en ese y en este momento preciso. Dice la Biblia entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y con esto nos está diciendo que Jesús vino del cielo a la tierra. Fue un plan, un proyecto de Dios que se cumplió en el tiempo preciso hace 2000 y pico de años, ¿verdad? Dios envió a su Hijo. Jesús no apareció porque sí en la tierra. No fue un hombre que se le ocurrió la buena idea de ser profeta y tratar de mostrarle a los hombres el camino a Dios. El mismo Hijo de Dios vino del cielo, enviado por el Padre, a la tierra. Y vino a la tierra con un propósito:
En primer lugar dice aquí que fue cuando vino Jesús a la tierra, dice el mismo texto que hemos leído, nacido de una mujer. Dios se hizo hombre y nació de una mujer. Y hemos visto, este año no lo hemos representado, pero Jesús nació de una mujer. Quiere decir con eso que Dios se hizo hombre y tomó nuestra humanidad plenamente. Tomó nuestra humanidad plenamente. Jesús es hombre y es Dios a la vez. Qué difícil de entender, qué difícil de explicar, pero también es algo que nos invita a creer y a confiar, porque Dios así lo ha revelado, Jesús mismo lo ha revelado para nuestra vida. Así que en el cumplimiento del tiempo, Jesús se hizo hombre, nacido de una mujer. No solamente nacido de una mujer, sino que dice el mismo texto, nacido bajo la ley. Esto es más difícil para nosotros entender o tener significado porque para el judío de la época, la llegada de un Mesías judío tenía que ser alguien que sea conforme con toda la ley de Dios que había revelado en el Antiguo Testamento. Y Jesús vino a la tierra y se sujetó a la ley de Dios en todos sus aspectos para vivir plenamente y perfectamente lo que nosotros no podíamos vivir y hacer. Así que Jesús fue enviado por el Padre, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para vivir bajo y cumplir completamente la ley moral, espiritual y ceremonial de Dios, cumpliendo así los preceptos de Dios. ¿Por qué hizo Jesús todo esto? Y aquí viene el kit de la cuestión para esta noche. ¿Para qué vino Jesús? ¿Con qué propósito hizo Jesús todo esto? Y es lo que yo estoy seguro que Él quisiera dejar con ustedes, para que ustedes, nosotros todos, entendamos en esta noche para qué vine a la tierra, diría Jesús. ¿Para qué vine a la tierra? Y vino con un propósito para ti y para mí. Pero vamos a seguir leyendo porque el apóstol Pablo revela o muestra aquí los propósitos de Dios para venir aquí en la tierra. El versículo 4 dice, el versículo 5 dice, para que redimiese, o lo que hemos leído en la otra versión, para que rescatar a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir es una palabra muy común en la Biblia y es una palabra con mucho contenido teológico, pero en la práctica redimir significa rescatar, pagar un precio para rescatar algo. Se usa a veces en la ley, ¿no? Uno puede redimir algo pagando una suma de dinero y así liberar ese bien o esa cosa a mi favor. Jesús vino a redimir, a rescatar. Y lo que Jesús diría en primer lugar en esta noche es que Jesús vino a redimirte a ti y a rescatarte a ti. ¿De qué? Porque uno diría, bueno, pero ¿qué necesito yo? ¿Por qué necesito yo ser rescatado? ¿De qué necesito ser rescatado? ¿No es cierto? Y hay varios conceptos en la Biblia y podríamos pasar tiempo en esto, ¿no? Para entender, Jesús vino a la tierra para redimir, para rescatar o recuperar o liberar. ¿Liberarte de qué? Bueno, para el judío fundamentalmente era liberarte de la ley, porque la ley decía, la ley judía, la ley en el Antiguo Testamento, que si tú no cumplías con la ley de Dios perfectamente, eras condenado a muerte. Simplemente no alcanzabas el grado de perfección moral y espiritual para satisfacer a Dios. Y eso sigue siendo verdad. Ninguno acá entre nosotros somos perfectos como para agradar a Dios. Caemos bajo la marca o el estándar o la medida que Dios tiene para nosotros. Y esto creo que lo reconocemos y lo confesamos todos. A consecuencia de eso, muchos vivimos y viven en una vida sin sentido, perdida, en perdición, en la neblina, digamos, sin propósito y sin sentido en la Biblia, como fruto o consecuencia de estar apartado o alejado de Dios. Bueno, uno podría decir, Jesús vino para salvar, para redimir, rescatarte de la vida sin sentido, de la vida condenada, de la vida quizás donde tú eres preso de las consecuencias de tus malas decisiones y pecados en la vida. Jesús vino a redimir, a rescatarte, a sacarte de eso y darte algo nuevo. Así que primera cosa que vino a hacer Jesús, y lo pone al principio porque es la esencia del Evangelio, Jesús vino a salvar, a redimir y a rescatar. Y vino a salvarte y a redimirte a ti y a mí.
Y está en cada uno entonces de recibir eso de parte de Dios o no, porque no te puedo obligar a hacerlo. Tú tienes que recibir de parte de Dios el rescate que Él ha hecho por ti a través de Jesús. Así que en primer lugar vino para redimirte, rescatarte. En segundo lugar, si seguimos leyendo, dice simplemente que vino, en el versículo 5 dice que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos adopción como hijos de Dios. Y la segunda cosa que dice el apóstol Pablo aquí es que Jesús vino a la tierra para adoptarte a la familia de Dios. Y uno diría, bueno, pero soy ser humano, criado por Dios, soy hijo de Dios como cualquier otro en todas partes del mundo. Y en un sentido sí somos todas criaturas de Dios, pero en un sentido no somos todos hijos de Dios. Porque nos hemos rebelado y apartado de Dios. Y Dios vino para rescatar y a volver a adoptarnos a su familia. Entonces la persona que recibe a Cristo, como hemos cantado, en su corazón, es adoptada a la familia de Dios. Dios vuelve a ser su padre, Jesús su hermano. Y vuelve a pertenecer a una gran familia espiritual que es la familia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hijos de Dios. Y acá hay muchos que hemos tomado y dado ese paso y somos ahora hijos de Dios. Y si tú no has recibido a Cristo Dios, estás afuera de la familia de Dios. No lo digo yo, suena duro que yo lo diga. Alguno dirá, pero qué arrogante, Tommy, esta noche, ¿cómo va a decir una cosa así? No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso te invita a recibir a Cristo para ser parte de la familia de Dios. Pero seguimos también. No solamente vino para darte adopción a su familia, sino el versículo 6 dice también, por cuanto sois hijos de Dios, o sea, hablando de estos gálatas que ya habían recibido a Cristo, aparte de ser ahora hijos de Dios, dice que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dios ha enviado a cada creyente, a cada hijo de Dios, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Ahora mora en mi espíritu, no solamente vivo solo yo mismo, sino que vive en mi espíritu, en mi ser, el Espíritu de Dios. Soy parte de la familia de Dios y vive en mí Dios mismo a través de su Espíritu. Y Dios te ha dado a ti y te quiere dar de su Espíritu. ¿Qué diferencia hace tener o no el Espíritu de Dios? Aparte de ser una evidencia que eres de la familia de Dios. Bueno, el Espíritu Santo de Dios hace muchas cosas en nuestra vida. Nos habla, nos enseña, nos muestra el camino, nos consuela, nos da ánimo, nos empodera, nos da coraje para creer. Acá está el grupo que se llama Fe Audaz, ¿verdad? Y parte de la vida espiritual es tener audacia en la fe, que significa simplemente creerle a Dios y animarse a las cosas que Dios dice que son. Y a creerle, y ir para adelante. Y el Espíritu Santo de Dios te va a impulsar a creerle, a confiar, a mirar a Jesús, a confiar en Jesús y a seguir su camino. El Espíritu Santo de Dios te va a ayudar cuando tú eres débil, porque no sabes ni orar, no puedes superar tus propios vicios y pecados, pero el Espíritu Santo de Dios te va a dar todo eso. Para eso Él viene, para cubrir nuestra debilidad y empoderarnos para vivir una vida nueva. Y a todo el que es hijo de Dios, Dios ha enviado su Espíritu. No solamente ha enviado su Espíritu, sino que el Espíritu Santo de Dios dice en este mismo texto que marca la evidencia que somos hijos de Dios porque nos impulsa a decir Abba, Padre. Que es una manera de expresar una intimidad con Dios. Dios ya no es un Dios lejano, sino un Dios cercano. Dios es mi Padre. Deberíamos hablar en términos de más intimidad. Dios es mi papito. Alguno ora en esos términos, pero así como un hijo, ¿no? Se abraza con su padre en afecto, en cariño, en amor, en confianza. Así también Dios nos abraza, pero yo también me puedo abrazar con mi Padre, quien me cubre. Y el Espíritu Santo de Dios me da testimonio en mi espíritu que soy hijo de Dios y que entonces puedo decirle a Dios Abba, que significa papito, Dios mi Padre. Y esa confianza y libertad es la que todo cristiano, hijo de Dios, adoptado a la familia de Dios, tiene que disfrutar. Es para disfrutar, es para vivir, es para recuperar y ganar esa confianza en Dios que hemos perdido en la vida.
No solamente que podemos decir, sí, porque sigue Pablo agregando cosas aquí, tenemos una relación personal, sino que en el versículo 7 dice, así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y pasas de identidad de esclavo a ser hijo. A veces para muchos la religión es una esclavitud, ¿verdad? Una esclavitud. Y vives esclavo de cumplir requisitos y cumplir mandatos y cumplir muchas cosas que al final te frustran y sabes que no puedes cumplir. Y esa no es la vida a la cual nos está llamando Dios a vivir, sino a vivir no como esclavos, sino como hijos. Y el hijo tiene privilegios que no tiene el esclavo. Entonces deberíamos estar viviendo una vida espiritual con una soltura, una confianza y un disfrute en las cosas de Dios, porque es Dios mismo que nos lo da. Nos da esa libertad, esa confianza. No solamente eso, sino que un esclavo no es heredero de los bienes de su padre. En cambio, un hijo es heredero. Y somos como hijos, y aquí concluye Pablo diciendo, somos herederos de Dios por medio de Cristo. Por ser hijo de Dios, eres heredero de Dios. ¿Sabes qué voy a heredar? Y algún día, ¿tendrá Dios un apartamento para mí? ¿Un 0 kilómetro? ¿Una casa en la playa? Bueno, no estamos hablando de una herencia material, sino que estamos hablando de herencia espiritual que fluye en nuestro ser ya como derecho para nosotros. Tú tienes derecho a vivir en abundancia interior, en gozo interior, en paz interior, en alegría interior, en confianza interior. No tienes por qué vivir en la pobreza interior, en la depresión, en la tristeza, en la amargura. Es el privilegio tuyo, al ser hijo de Dios, vivir como heredero de todo lo que Dios es y tiene para ti. La herencia no es solamente para el cielo, ¿verdad? Como el suegro de Guillermo, que pasó a la presencia del Señor, está disfrutando de su herencia en los cielos. La herencia que es nuestra en Cristo ya la podemos vivir, porque nos llega a través de Cristo, a través de su Espíritu. Entonces, hermanos, esta Navidad Jesús quisiera decirte, para esto vine a la tierra, para esto vine, para rescatarte, redimirte, vine para darte de mi Espíritu, vine para adoptarte a mi familia, vine para darte de mi herencia, vine para que puedas tener a Dios como tu Padre y tengas confianza con tu Padre. Y este es el regalo de Dios para esta Navidad. ¿La quieres? ¿O el paquete va a quedar aquí y te vas a ir a tu casa sin abrirlo? Es como decir, todo muy lindo, pero la verdad que el regalo no me importa, porque todo esto es periférico al lado del regalo de Jesús para nuestra vida. Y quiero que pensemos en esto, porque para esto vino Jesús. Si Jesús estuviera aquí, diría, está todo muy lindo, el arbolito, el pesebre, todo lo demás, pero hay que mirar más allá de eso, porque no vine para el espectáculo del pesebre. Vine para darte vida, vine para darte una nueva vida, una esperanza. Vine para darte una nueva relación conmigo y con Dios Padre. Esa es la esencia de la Navidad. Amén. Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts.